Gracias a Dios por su misericordia, por su buena voluntad, porque tiene cuidado de nosotros y nosotros la verdad es que no hemos hecho nada para merecerlo. Pues a partir de este domingo vamos a iniciar una serie de estudios sobre la epístola a los Efesios. Esta es una de las epístolas que si se hace una adecuada interpretación puede edificar muchísimo la vida de cada uno de nosotros. Así que quiero invitarle a que no falte los siguientes domingos. Van a ser varios domingos que vamos a estar viendo este tema, desmenuzando la carta a los Efesios, de tal manera que podamos en una manera u otra irnos metiendo en la vida de la iglesia primitiva. Es una carta que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel. Él está preso. Hay uno de los padres apostólicos que refiere que Pablo fue encerrado cuando menos 7 veces a lo largo de su ministerio. Esta es una de esas ocasiones en las cuales el apóstol Pablo escribe desde la cárcel y escribe a una iglesia que está teniendo dificultades, particularmente con el trato mutuo entre los judíos y los gentiles. Y lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir escudriñando, lo vamos a ir viendo, para que podamos entender la importancia que tiene edificar a la iglesia sobre la Escritura, sobre palabras que se mantengan firmes en Dios y que no solamente se trate de meros momentos emotivos, sino que la Biblia se convierta en la única fuente autorizada, la única fuente autoritativa, es decir, que es autoridad por sí misma y en sí misma de la descripción que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Recordemos, nosotros no estamos aquí por casualidad. Él tuvo a bien invitarnos a estar aquí. Es una invitación suya y no es de nadie más la gloria. Entonces, vamos a adentrarnos en la epístola de los Efesios y quiero empezar con una parte central de esta carta. No nos vamos a meter todavía de lleno en esta parte, pero sí que sea el propósito de escudriñar esta parte, o mejor dicho, esta epístola a los Efesios. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 4, por favor. Los versículos van a ser del 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice la Escritura: y Él mismo, está hablando de Jesús, viene hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos ministerios que se desarrollan al interior de la iglesia tienen el propósito de edificar a la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, ya no existen los apóstoles como los conocemos en la Biblia, quienes hayan sido testigos de la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús, sí es verdad que la obra misionera, la obra de ser enviado, la palabra apóstol es enviado, ese sentido y ese deseo de Cristo por seguir enviando personas a predicar su palabra a otros países, a otros lugares de la República Mexicana o de los distintos países desde donde vean esta enseñanza, ese espíritu apostólico de envía a tal persona sigue estando presente y vigente en nuestros días. No es lo mismo que la autoridad apostólica de los 12, a los cuales Él llamó a cada uno y los fue guiando para poder sentar las bases de lo que hoy es la fe cristiana. ¿De acuerdo? La actitud o la autoridad apostólica es de enviar personas a predicar el evangelio, porque la palabra apóstol es enviado, no significa otra cosa más que enviado. Así que vamos a deshacernos de inicio de esas ideas de, el apóstol tal y el apóstol tal, porque en realidad la palabra apóstol es el enviado.
Es ser enviado por Dios a predicar las buenas nuevas. ¿De acuerdo? No tiene que ver con una jerarquización, sino como una actividad. Estas son actividades de Dios a través de personas al interior de la iglesia, no de jerarquías. No de este está por encima de este otro y no tiene que ver con jerarquías, sino de actividades que el Espíritu Santo provee, capacita a la iglesia para edificarla. Continúa diciendo la Escritura, versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La actividad apostólica, evangelística, de pastoreo, de profeta, de maestro, estas características tienen el propósito de edificar, de capacitar, de dotar a la iglesia para la obra del ministerio, es decir, para que la iglesia trabaje. La iglesia no está llamada a solamente ser salva, sino está llamada a servir a Dios, a ser capacitada y servir a Cristo, ¿sí? Así que los ministerios aquí descritos tienen ese propósito: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tanto hay que edificar a la iglesia? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si nos damos cuenta, Pablo ni siquiera se está incluyendo como alguien que ya supiera o ya estuviera viviendo en esta unidad de la fe y conocimiento, sino que está promoviendo que se llegue a ese objetivo, ¿sí? A fin de que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no solo de Cristo, sino de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y recalco en amor, la verdad es en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nos damos cuenta, todos los que viven, los que son salvos por la gracia de Dios, tienen un objetivo, una actividad. Y los ministerios fungen con dos motivos. Uno, para que las personas no sean arrastradas de aquí para allá por todo viento de doctrina, para edificar la iglesia a fin de que la iglesia sea capaz de hacer buenas obras, de ir a ese estado de perfección o de madurez cristiana a la plenitud de Cristo. ¿De acuerdo? El propósito de esta carta, en esencia, es limar asperezas entre judíos y gentiles, como vamos a ir viendo, y edificar al cuerpo de Cristo, para que no seamos llevados por doctrinas de aquí para allá, y más ahora que en internet hay de todo para todos, según los gustos, ¿no? Entonces, para que no seamos capturados por la buena elocuencia de algunos o de la emotividad de otros, es bien saludable sentar nuestras bases sobre la Escritura, para que no seamos llevados de un lado al otro, ¿de acuerdo? Para que no seamos niños fluctuantes. Entonces, este es el propósito del estudio que vamos a estar llevando a cabo de la carta o de la epístola a los
Efesios. ¿Cómo nos vamos a acercar a esta carta? Porque es importante saber, bueno, cómo le vamos a entrar a escudriñar las Escrituras. En el mundo de la teología cristiana existe una palabrita llamada hermenéutica. Esta palabra muy técnica lo que nos dice es el método de estudio para acercarnos a un texto literario. Finalmente la Biblia es un texto literario. Así que la hermenéutica no solo es respecto a la Biblia, sino es respecto a cualquier tipo de literatura. Hay gente que se dedica a escudriñar a Sigmund Freud, por ejemplo, y se mete en hermenéutica para tratar de concluir acerca de lo que Sigmund Freud, este hombre que nada tiene que ver con Dios, trató de concluir en sus análisis psicológicos, ¿no? Es decir, la hermenéutica son las herramientas para poder sacarle el mayor provecho posible a los textos literarios, ¿de acuerdo? En el caso de la Biblia, existen características propias que nos ayudan a tratar de extraer todo el jugo posible a lo que los apóstoles y profetas quieren transmitirnos por medio de lo que nos dejaron escrito, por medio de lo que Dios preservó a través de los tiempos hasta el día de hoy, ¿sí? Así que es importante poder definir, delimitar cómo es esta manera de acercarnos a la Escritura, porque los efesios de verdad que tenían capacidades muy interesantes para poder aprender a discernir, para que no les fueran a ver la cara a nadie, para que pudieran ellos mismos ser capacitados y decir, no, a mí no me engañas, esto no está bien la manera en la que lo estás queriendo explicar. Fíjense cómo en Apocalipsis capítulo 2, Jesús mismo cuando se escribe las cartas a las 7 iglesias que están en Asia, la primera carta que escribe o la primera que surge en el nombre es el capítulo 2, versículo 1, es la iglesia de Éfeso. Repito, no nos vamos a meter en todo este asunto ahorita de momento, esta es una introducción a esta carta, pero es importante ir delimitando las cosas que nos van a ser útiles, las herramientas que nos van a ayudar a discernir adecuadamente la palabra de Dios. Dice la Biblia, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Esta es la opinión de Jesús acerca de esta iglesia. Y estamos hablando de una iglesia que surge por ahí del año 50 y la carta, o mejor dicho, el libro de Revelaciones o de Apocalipsis se escribió por ahí del año 90, 95. Entre esos años, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Así que ya han pasado alrededor de 40, 45 años desde que surge esta iglesia, cuando Jesús testifica de esta iglesia lo siguiente: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vemos que después de 45 años es una iglesia que continúa trabajando. Y que continúa trabajando no solamente de manera superficial, ahí nada más como para llenarle el ojo a los hermanos, no, de manera ardua. Es una iglesia que vemos que 45 años después sigue esforzándose en el nombre de Jesús. Continúa diciendo la Escritura, y que no puede soportar a los malos, es una iglesia que practica la santidad. 45 años después, el pecado no pudo llegar de una manera diferente de afuera hacia adentro, sino tuvo que ver del corazón, del qué me motivaba a hacer lo que hago. 45 años después de haber sido fundada, esta iglesia es una iglesia que todavía trabaja, es una iglesia que es paciente, es una iglesia que tiene obras, que es ardua en su manera de trabajar, que no soporta a los malos y que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. Es una iglesia que 45 años después no se sigue dejando llevar por cualquier cosa. Efectivamente fue útil los ministerios que Dios levantó porque 45 años después
La iglesia sabe discernir entre los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los encuentran mentirosos. Concluyen, tal persona está mintiendo. Quiere enseñarnos mentiras. Así que podemos ver que fue una iglesia que se fundó de manera muy sólida y que tuvo fuertes raíces y una fuerte arquitectura doctrinal para poder mantenerse resguardada aún de aquellos que Jesús advirtió que se disfrazarían para entrar a las iglesias. ¿Sí? Esto es bien interesante, amados, porque si bien es cierto, hoy en día hay un montón de opciones, requerimos de esta firmeza que tuvo la iglesia de Éfeso para poder, después de muchos años, de décadas, seguir manteniendo el discernimiento ejercitado, para que no seamos engañados ni llevados por cualquier viento de doctrina. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Es bien valioso lo que vamos a estar estudiando, de verdad. No se pierdan ninguno de los estudios porque nos van a ayudar, nos van a cimentar adecuadamente. ¿Sí? Dice la Escritura en el siguiente texto, y has sufrido. Es una iglesia que sufre. No es una iglesia que se le estaba pasando súper padre, que le estaba llevando bien tranquila y que estaba creciendo y preparándose y nada más se dedicaba a eso. No, era una iglesia que sufría. Le iba mal en momentos, era una iglesia sufriente y era una iglesia paciente, dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No se había cansado esa iglesia, fue bien fundamentada y eso es justo lo que Dios quiere hacer entre nosotros, que seamos bien firmes, fuertes, que después de muchos años, y aunque haya hermanos que partamos con el Señor, la iglesia continúe siendo fuerte en estas cosas, que siga creciendo en número y creciendo en fortaleza y en ministerios. Esa es la intención de lo que Dios quiere hacer. Así que de verdad te invito a que si te interesa que alguien más lo escuche, mandes los links, trates de estar al pendiente de todas las cosas que se estén viendo, porque van a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. ¿Sí? Para no estarnos equivocando, para no estarnos desviando, para que en medio de un ambiente que hay de tanta diversidad de opiniones, de tantos predicadores, buenos, malos, feos, guapos, altos, bajos, de lo que sea, tengamos estas características después de 45 años. Sí me doy a entender, amados, que estemos firmes después de 45 años. Versículo siguiente, y este es el detalle que Jesús, no es ningún detalle sencillo, es algo que Jesús se los tiene que revelar porque ellos no se dan cuenta. Están tan firmes, tan metidos en la fe cristiana, en caminar con Cristo, que Jesús mismo les tiene que recordar, oye, ¿qué te motiva? Después de 45 años, ¿qué te está motivando? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Qué cosas son las que te están dando fuerza para mantenerte firme, para presentar batalla, para poder ser paciente, para trabajar arduamente? ¿Qué es lo que te está motivando? Porque ya no soy yo. Ya no soy yo. Y esto nos enseña que una iglesia puede estar muy bien cimentada, pero siempre para ser cristiana se necesita a Cristo en el corazón. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Así que, amados, Jesús tuvo que venir a revelarle al corazón de esta iglesia que las motivaciones ya no estaban siendo las correctas. Por lo tanto, es bien valioso, amados, que aprendamos que todo lo que vamos a ver siempre tiene que estar motivado por el amor a Jesús. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué método entonces usaremos para escudriñar esta epístola? Teológicamente se le conoce en hermenéutica como el método histórico, cultural, gramatical, teológico, así medio largo, pero sí es una realidad. Tenemos que enfocarnos en la época en la cual la carta fue enviada, ¿sí? ¿Por qué?
porque nos ayuda a saber qué es lo que está viendo el apóstol Pablo, qué es lo que está viendo que necesitó de enviar esta carta desde la cárcel, porque algo le preocupaba, algo le estaba inquietando, algo estaba viendo, o le llegaron a comentar que estaba viendo problemas en la iglesia, de tal manera que genera esta carta. Así que el contexto histórico es importante, el contexto cultural será importante, el contexto gramatical de las palabras que usó el apóstol Pablo serán importantes, y el aspecto teológico, el qué es lo que nos revela la Escritura en esta carta acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de su iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, sí va a ser un estudio de verdad profundo. Y para empezar, necesito que se quiten las ideas de, a mí no me gusta la historia, qué aburrido, me da flojera, no me acuerdo de las fechas, se me van a complicar. Hay que quitarnos esta idea, porque sí nos vamos ahorita a meter un poco en la historia de la iglesia, porque para poder entender el contexto real de acercarnos a la Escritura, necesitamos algo de historia. No a fondo, porque nos llevaríamos varios domingos tratando de entender la eclesiología, la historia de la iglesia, sino más bien en tratar de entender el contexto propio de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Desde cómo surge y cómo evoluciona y cómo se desarrolla su crecimiento, para que 45 años después lo único que le esté reprochando Jesús sea: estás dejando tu primer amor, o has dejado tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero todo lo demás estaba bien trabajado, estaba bien estructurado. ¿Sí lo entendemos, amados? Ok. Entonces, el método es histórico, cultural, literario, gramatical, teológico, para poder meternos en esta carta. Vamos a empezar por el tema de la historia. Y es importante poder quitarnos un poquito. Si alguien gusta tomar agua, con toda confianza puede levantar y hacerlo, porque sí vamos a hablar un poco de la historia, ¿de acuerdo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 18, a partir del versículo 1. Para este momento, el apóstol Pablo se encuentra ya en un segundo viaje misionero. El primer viaje misionero siembra iglesias en lo que es la zona de Asia Menor, la zona de Galacia. Siembra iglesias en todo lo que es la zona de Galacia, que es una provincia romana. No le es permitido, por el Espíritu, dice la Escritura, predicar hasta ese momento en la parte de Asia, lo que hoy es Turquía, sino que tiene que brincar a esa parte de Turquía y comienza a predicar en lo que es Macedonia, hoy Grecia. Y entonces, de regreso, después de predicar hasta en Atenas, ¿sí?, ya de regreso va a una ciudad llamada Corinto. Todas estas ciudades eran bien importantes porque eran flujo comercial, eran ciudades donde se concentraba una gran diversidad cultural, religiosa, con actividades culturales muy fuertes, con filosofías muy bien marcadas. Recordemos que si algo se caracterizaba de la cultura helénica era la filosofía, y entonces la iglesia, o en este caso la fe cristiana, se iba a enfrentar a una gran diversidad de pensamientos, desde culturales hasta religiosos. Todo mundo tenía opiniones, todos. Todo mundo pensaba estar siguiendo a un filósofo, a otro, a alguien que tenía ciertos pensamientos, a alguien que enseñaba muy bien religión, etc. Todo mundo tenía actividades de pensamiento que desarrollar. La cultura helénica era una cultura con un fuerte énfasis en cuestiones de pensamiento humano.
¿sí? Es la cuna de muchos derechos que hoy tenemos. La cultura romana y griega es cuna de muchos de los derechos que hoy tenemos. Sin embargo, y esto es importante poderlo entender, la vida de la iglesia se vio continuamente marcada por estos intentos de influir en la fe cristiana. Ahora bien, Pablo está en Atenas y después de dar una muy buena explicación del Dios a quien venía a predicar, desciende a Corinto. Lo que a continuación vamos a leer está sucediendo más o menos en el año 50 del primer siglo. Jesús tenía ya alrededor de 17, 16 años de haber sido crucificado y de haber sido resucitado y llevado al cielo. La fe cristiana estaba en pleno apogeo, particularmente entre los judíos que se convertían al mesianismo. Pablo estaba apenas empezando el ministerio entre los gentiles y esto generaba un choque muy fuerte donde quiera que se predicaba el evangelio, porque los que se creían dueños del Mesías, ¿quiénes eran? Los judíos. Los que sabían que eran los elegidos, ¿quiénes eran? Los judíos. Así que la incursión de los gentiles, de personas no judías, en la fe, se volvió en un verdadero problema, como vamos a estar leyendo y estudiando. Dice en Hechos capítulo 18, a partir del versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Es decir, en el año 50 existe esta verdad histórica. En el año 50, el emperador Claudio emite un edicto donde exige a todos los judíos salir de Roma. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo estaba empezando a provocar deserciones en la idolatría romana. Las personas que se empezaban a convertir se apartaban de los ídolos, se apartaban de esa vida idolátrica de muchos dioses que tenían los romanos. A Claudio, siendo alguien que se creía Dios en la tierra, le pareció escandaloso, pero no se quería ver mal masacrando judíos. No, lo que hizo fue expulsarlos de Roma. Y entonces exige la salida de todos los judíos, porque para el emperador Claudio en su mente, cada judío era cristiano. Él no sabía nada de que había una diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Para él era exactamente lo mismo, porque el cristianismo estaba avanzando entre los judíos. ¿Sí? El primer siglo fue muy judío en términos de nuevos convertidos. Sí, por supuesto que hubo muchos más gentiles, pero en contraste con lo que hoy se vive, había una cantidad muy grande de judíos que se convertían al cristianismo, a Cristo, que decidían creer en Jesús. Así que cuando el emperador Claudio se da cuenta de que está habiendo una deserción a sus dioses y de que ya no lo están honrando como si fuera Dios, no, hombre, saquen a todos estos que me están quitando poder y autoridad. Lanza un edicto donde les pide a los judíos salir de Roma. Esto fue en el año 50. Este matrimonio que Pablo va a buscar es un matrimonio que llega de Roma. Viene en esta salida de los judíos de Roma y llega y se concentra y se pone a trabajar este matrimonio en esta ciudad de Corinto. Era un matrimonio cuyo oficio era hacer tiendas, como también lo era el apóstol Pablo. Pablo sabía hacer tiendas, este matrimonio también. Entonces se le junta a estos dos, a este matrimonio, básicamente por una cuestión meramente laboral, una cuestión de oficio, hacer tiendas. Pero les predica el evangelio porque son judíos. Ellos esperaban al Mesías, ¿sí? Por lo tanto, era más fácil dialogar con alguien que esperaba el Mesías y procurar por las Escrituras demostrar que Jesús era el Mesías, a alguien que no sabía nada. Además de que habían recibido la instrucción,
Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra, pero la prioridad era a los judíos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero se salvan, este matrimonio se convierte. Y se convierte de tal manera que de verdad se vuelven fervorosos. Continúa diciendo la Escritura. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Imagínate al apóstol Pablo, ahí van Aquila con él, acompañándolo, los otros discípulos de Jesús que también iban acompañando ya a Pablo, y se metían los sábados a la sinagoga. ¿Y qué es lo que hacían? Predicaban el Evangelio. Y discutía en la sinagoga todos los días y persuadía a judíos y a griegos. A los dos continuamente les estaba predicando. Pablo predicaba a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que hay un levantamiento porque empezaron a salvarse judíos, lo mismo que gentiles, se comienzan a convertir a Cristo, y entonces los judíos de la sinagoga que tenían este celo aparentemente santo porque ellos son el pueblo escogido, son los escogidos, entonces este celo los hace sentirse llenos de celos respecto a Pablo, porque se empiezan a convertir muchos gentiles. Y los judíos tenían esta idea de que todos los gentiles eran de segunda categoría. Ellos eran el pueblo escogido y los demás los va a juzgar Dios. ¿Sí? Esa era la mentalidad. Los judíos eran el pueblo y el resto los juzgará Dios. Eran los infieles. Así como hoy en día conocemos de que el Islam tiene la idea de que los infieles son todos aquellos que no somos islámicos, así los judíos tenían la idea de que todo lo que no era judío era necesariamente infiel y digno del juicio y de la ira de Dios. ¿Sí? Así que vamos a ir entendiendo que Pablo no era un apóstol que estuviera promoviendo que la gente se sintiera escogida, que se sintiera mejor o mayor que otras personas, sino que era un apóstol que buscaba colocar lo mismo a judíos y a gentiles bajo el mismo techo divino, bajo la misma gracia de Dios. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Bueno, nos vamos a saltar un poquito, porque lo que sucede ahí es que se genera una revuelta, arrestan a algunos que caminaban con el apóstol Pablo y tienen que salir nuevamente de esta ciudad porque aunque los estaban queriendo atrapar, tuvieron, después de mucho tiempo de estar predicando, gracias a Dios, detuvo la mano de los que estaban en este levantamiento religioso, y después de un tiempo se va de ahí hacia la ciudad de Éfeso. Aquí es nombrada por primera vez la ciudad de Éfeso, y es nombrada por primera vez los primeros discípulos de esta ciudad. Por eso es importante lo que ahorita vamos a leer, porque sobre estas personas que se convirtieron en Éfeso recayó parte de la estructura inicial de la iglesia que 45 años después seguía siendo fiel. ¿Sí? Que Jesús podía decir, conozco tus obras. Continúa diciendo más adelante, nos saltamos un poquito al versículo 18, por favor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, aquel matrimonio se fue con él, se los llevó. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. ¿Por qué se había rapado la cabeza del apóstol Pablo? Porque había una grande oposición y él era judío e iba a viajar a la ciudad de Jerusalén. Iba a hacer un viaje a las fiestas anuales de los judíos. Y entonces, para que no lo ubicaran como alguien rebelde a las tradiciones judías y ajeno y que va contra Moisés, lo que hace como judío, en su calidad de judío, fue raparse la cabeza para acudir al templo. ¿Sí? Esto es importante para los judíos, pero no es importante para los gentiles.
Era importante porque él iba a ir a su ciudad natal, bueno, a su ciudad donde está el centro religioso, y no quería que los judíos más duros, la ala dura de la fe judía, empezara a atacar las nuevas conversiones entre los gentiles. Así que él se rapa la cabeza como judío, sigue la tradición, no se los impone a nadie más, o sea, solo él se rapa la cabeza para ir a Jerusalén. A los gentiles no se les pide que se rapen la cabeza, no vayamos a llegar después todos con el cabello totalmente rapado, ¿no? Es únicamente porque él era judío e iba a viajar a las fiestas donde otros judíos que habían estado escuchándolo lo iban a tratar de atacar, ¿de acuerdo? Continúa diciendo la Escritura: y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Aquila y a Priscila. Este matrimonio que venía desde Roma, ahora estaba en Éfeso acompañando a Pablo, y se iban a quedar allí porque Pablo iba a seguir hacia Jerusalén. Y pasa lo siguiente: y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Nuevamente era un hábito del apóstol Pablo, como judío, poder tener la libertad de entrar a la sinagoga, y entonces trataba de persuadir, de demostrar que Jesús era el Cristo. ¿De acuerdo? Lo siguiente es las primeras conversiones en Éfeso. Dice la Escritura: los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. ¿Quiénes eran los que le rogaban al apóstol Pablo que se quedase más tiempo con ellos? Los judíos de esa sinagoga. Éfeso tiene su origen en conversos judíos, en judíos mesiánicos, como le llaman hoy. ¿Sí? Y entonces, los primeros en convertirse fueron judíos, y le piden a Pablo: por favor, no te vayas, quédate por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y sí, regresó en su tercer viaje misionero a Éfeso. ¿Qué sucedió en ese entonces? Que estos judíos comenzaron a predicar. Pero no solamente ellos, sino Aquila y Priscila también comenzaron a predicar. Fíjense lo que sucede. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Se acuerdan de la carta de los Corintios? Unos dicen que son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefa. A este Apolos es al que se refiere. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Su ciudad de origen era el norte de África, aunque era descendiente de judíos. Bien, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Hasta dónde le alcanzaba el conocimiento a Apolos? Hasta el bautismo de Juan. Entonces, lo que hicieron Aquila y Priscila fue: ven, vamos a platicar. Y se pusieron a ayudarlo. Y fíjense lo que dice. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ese matrimonio que venía desde Roma, que pasó por Corinto, estuvo varios años ahí, y luego se fue a Éfeso, estuvo ayudando a Apolos, enseñándole más exactamente el camino de Dios. Y entonces ya con estas nuevas verdades en el corazón de Apolos, hombre, se encendió todavía más. Si ya era ferviente, si ya era poderoso en demostrar que Juan el Bautista venía como antecesor a Cristo, cuando entiende que Jesús ya había venido, no, su fuego parecía hoguera. Continúa diciendo:
Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Fíjense cómo, a pesar de que apenas estaba aprendiendo el camino más exacto del Señor, nadie lo detuvo. Nadie se puso, no, mira, te faltan como 25 años para que puedas predicar. No, espérate otros 20 años, a ver si avanzas un poquito más. No, le animaron los discípulos. Los discípulos no tenían esta idea en la cabeza de, no, pues es que hay que ir poco a poco y haciendo. Tenía un espíritu fervoroso. Adelante, ve a donde tienes que ir. Ya había sido instruido más exactamente en el camino del Señor. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjense qué importante es tener un espíritu fervoroso, pero además ser poderoso en las Escrituras. O sea, conocer la Biblia. Ayudó en le ayudaron a corregir lo que se tenía que corregir y síguele. Y entonces Dios en su misericordia le dio gracia para poder edificar a los creyentes. ¿Sí? Qué hermoso es esto. Ahí en Éfeso empezó a crecer la iglesia. A través de este matrimonio, a través de los judíos que se habían convertido, pero también se empezaron a agregar gentiles, personas no judías, a esta fe que estaba creciendo, que estaba comenzando a despuntar. Y entonces sucedió esto que les platico. Esto ya es parte del contexto cultural. Chocaron entre judíos y gentiles. Los judíos que originalmente habían creído, finalmente ellos tienen las promesas, fueron los elegidos por el medio del cual viniera Cristo. O sea, tenían todos estos elementos de nosotros pasamos por el mar con las dos paredes de agua y Dios destruyó los carros de Faraón. Todos estos elementos que para nosotros los hemos leído o quizás lo han visto en alguna película, que son familiares, para los no judíos eran algo novedoso, era algo nuevo. Oye, tu Dios abrió el mar y ahora es mi Dios. Espérate tantito, le decían a los judíos, espérate, es nuestro. Tú te tienes que volver judío. ¿Sí? Es decir, comenzaron a tener cierta renuencia a permitirle a los gentiles participar de la fe sin volverse en algunas cosas cuando menos medio judíos. Cuando menos algunas cosas tenían que ser como ellos eran escogidos. ¿Sí? Y entonces lo que hace Pablo después de esto es generar esta carta a los Efesios, 10 años después, porque la carta a los Efesios está fechada entre el año 60 o 65, es decir, entre 10 y 15 años posteriores a la fecha en la cual se edificó o se inició la carta a los Efesios. ¿Sí? Así que después de 10 años, como mínimo, la iglesia a los Efesios estaba teniendo problemas. Y la principal fuente de esos problemas es que no lograban encajar los gentiles en la fe judía, o no lograban vencer las barreras que había entre el pensamiento judío. Porque de verdad, amados, para un judío, nosotros somos ciudadanos de segunda clase sentenciados al infierno. ¿Sí? Así como hoy en día hay esta posición teológica donde les hacen pensar a las personas que solo los escogidos se van a salvar y los demás están sentenciados, es el mismo pensamiento que los judíos traían, exactamente el mismo. Estos son los buenos, estos son los que Dios eligió, estos son los que Dios quiso salvar, y los demás los destinó al castigo eterno. Es el mismo pensamiento que el día de hoy se promueve en muchas redes sociales, el mismo que los judíos que no permitían la entrada de los gentiles, que les estorbaban a los gentiles. ¿Sí? La carta a los Efesios surge en el corazón de Pablo, no para tratar de demostrar que existen personas de primera y segunda categoría, sino para ir en contra de eso.
para ir en contra de la diferencia entre nosotros los elegidos y el resto de la humanidad, para ir en contra de ese pensamiento radical judío que tenían de nosotros somos los escogidos y el resto no lo es. ¿Sí? Así que la carta a los Efesios necesitamos leerla a la luz del problema cultural que estaban enfrentando entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. No que no hubiera amor, pero es que las prácticas judías seguían siendo muy tradicionales en contraste con las prácticas de los gentiles, que no tenían necesidad de circuncisión, no se lavaban las manos varias veces como los judíos, y ellos todavía seguían practicando estas cosas dentro de su dinámica, aunque estuvieran en la fe cristiana. Aunque hubieran tenido una fe en Cristo, seguían practicando ciertas actividades de índole religioso judío. Por lo tanto, ellos esperaban que los gentiles los entendieran, y los gentiles esperaban que los judíos entendieran que no son de la misma cultura, que no traen las mismas prácticas religiosas. Y eso se empezó a denotar conforme fue pasando el tiempo. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? ¿Sí vamos juntos? Gracias. Es importante entenderlo, amados, porque la carta a los Efesios surge como una ayuda a que se puedan eliminar las barreras entre judíos y gentiles. ¿Sí? A que se dejaran de considerar los judíos como exclusivos, como únicos, como los de la élite. No, sino lo que hace la carta a los Efesios es abrir el evangelio a todo aquel que cree. A entender que es por gracia, no por designación unilateral. A entender que no es por dedazo de Dios, sino que es abierta la gracia de Cristo a todo aquel que cree. La iglesia de Éfeso estaba muy metida en nosotros sí y el resto no. En cambio, Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, combate esta idea. ¿Sí? Vamos a empezar pues leyendo la carta, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, por favor, versículos 1 y 2, que es la manera en la que se presenta el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo en todas sus cartas se presenta como Pablo. Pablo y mis compañeros, Pablo, apóstol, siempre se presenta él a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesús. Cada carta tiene esta salutación del apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, es importante, ya no nos va a dar el tiempo necesario para poderlo abordar el día de hoy, pero es importante saber por qué Pablo tenía que presentarse de esa manera. Sabemos que las cartas en aquella época siempre tenían una intro, una introducción y una despedida. Las cartas, tú vas a la escuela y en la carta te enseñan cómo es la estructura de una carta y básicamente sigue siendo la misma. Pablo sigue la etiqueta de esa manera de escribir y siempre se presenta con una introducción. Y la salutación o la introducción del apóstol Pablo es: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué los efesios no sabían esto? Por supuesto que sí lo sabían. Los que lo habían conocido. Recordemos que él inicia debatiendo en una sinagoga, discutiendo en una sinagoga, y entonces se va, y cuando se va a Jerusalén regresa y se queda un tiempo con ellos, y la iglesia crece, pero no crece a las dimensiones como las que escribe 15 años después. ¿Sí? Es decir, la iglesia de Éfeso ya tenía aún muchos nuevos convertidos judíos que no valoraban a Pablo de la misma persona, de la misma manera en la que al principio los que inicialmente lo conocieron sí lo consideraban y sí lo escuchaban.
para algunos judíos que no conocían que los gentiles estaban entrando en el reino de Dios, en esta gracia de Cristo, les era sumamente difícil. De tal manera que Pablo se tiene que colocar en esa posición de apóstol y por voluntad de Dios para presentarse en su carta a los Efesios. No tanto por los que lo habían conocido, sino más por los que ya no lo conocían, por los que ya no sabían la manera en la que Pablo y los discípulos estaban predicando, ¿sí? Dándole entrada a los gentiles al reino de la gracia. Por lo tanto, Pablo siempre en sus cartas se presenta nuevamente, porque la iglesia crece. Y en este crecimiento de la iglesia, aquel que la fundó requería nuevamente presentarse, porque muchos ya no lo conocían. Así que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes y cómo se refiere a la iglesia en Éfeso? Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué es lo que hace que estos hombres y estas mujeres de la iglesia sean santos y fieles? Que están en Cristo Jesús. Esto es bien importante durante la parte gramatical de la carta a los Efesios, porque muchas veces vamos a encontrar la expresión en Cristo, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar a Pablo refiriéndose a los creyentes como en Cristo, porque de esta manera el apóstol Pablo está dejando en claro que lo que nos hace ser santos y fieles, judíos y no judíos, es estar en Cristo. Sí. Así saluda el apóstol Pablo, diciendo, ¿por quiénes somos santos y fieles? ¿A quiénes se refiere? A los santos y fieles de Éfeso, tanto a los judíos como a los gentiles que están en Cristo. Cristo es la persona que hace, que genera el cambio de corazón, los nuevos nacimientos, para poder estar en Cristo. Es Él el que lo hace. No se trataba del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido enviado, pero quien está en Cristo es el que es santo y fiel. Y esa es la diferencia. Por eso el saludo puede pasar así como desapercibido, pero se refiere al creyente como santo y fiel porque está en Cristo. Y la consecuencia de estar en Cristo es lo que vamos a estar estudiando, ¿sí? Lo que nos va a sumergir en esta carta tan preciosa es que son para las personas que están en Cristo, independientemente de su nacionalidad. Independientemente si son los elegidos dentro del plan de Dios para que viniera el Cristo, o los que se están sumando cuando ya vino el Cristo. ¿Sí? Eso nos incluye a nosotros. Nosotros somos sumados cuando ya vino el Cristo, después de 2000 años. Somos de estos santos y fieles si estamos en Cristo. Y la carta está dirigida solamente si estamos en Cristo. Y la vamos a entender, y la vamos a amar, y la vamos a abrazar, y la vamos a escudriñar, y va a ser nuestra carta durante las próximas semanas si estamos en Cristo. Y la vamos a discernir estando en Cristo. Porque el plan de Dios no es que unos sí sean y otros no sean, sino que estén en Cristo todos, que judíos y gentiles. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, la palabra mundo ahí es cosmos en griego, y se refiere a la humanidad en general. No a algunos pocos de la humanidad, no, a la humanidad. Amó a la humanidad de tal manera que envió a Jesús. El plan de Dios no era para unos pocos, como hay teologías que lo proponen, sino para que fuera universal las buenas nuevas a todo aquel que cree. ¿Sí? De tal forma, amados, que la invitación y lo que vamos a estar disfrutando es para estar en Cristo. Lo vamos a discernir para estar en Cristo, a diluir, a sacarle todo el jugo que podamos
pero porque estamos en Cristo. ¿De acuerdo? Hay maneras distintas de leer esta carta, sí. Hay otros anteojos por los cuales se puede leer esta carta, sí. Nosotros lo vamos a leer de esta forma histórica, de esta forma cultural, literaria, contextual, teológica. ¿Para qué? Para que sea la carta la que nos esté dando los elementos, no para que yo le diga a la carta lo que entiendo, sino para que me diga la carta lo que realmente el apóstol Pablo quería transmitirnos. Háblame, apóstol, háblame, Espíritu Santo, a través de esta carta. Sí, porque es una carta que está dirigida a santos y fieles en Cristo. Y cuéntele, ¿cuántas veces va a decir en Cristo? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que estemos en Cristo, que todo ser humano esté en Cristo. Entonces, no es un plan individualista, no es un plan elitista, no es un plan sectario, no es un plan para solo unos escogidos, como lo creían los judíos, sino más bien es un plan para todo aquel que cree. ¿De acuerdo? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a cerrar nuestros ojos. Creo que puede ser de mucha bendición estar al pendiente de todos los estudios que se van a estar dando. Padre eterno, tú eres nuestro Dios. Tú prometiste enviar al Espíritu para guiarnos a toda verdad y en Él confiamos. Padre, abre nuestro entendimiento, amado Rey, no porque lo merezcamos o seamos mejores que otros, sino porque necesitamos que abras nuestra mente. Necesitamos que nos hables el corazón. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, con todo nuestro ser, que a partir del día de hoy, domingo, y los próximos domingos, nos quede muy clara tu intención en el Evangelio. Nos quede muy clara la edificación para la iglesia. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.